Hola corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Sueño de Ángeles. Yo soy Betty Paredes y ya estamos aquí para nuestra lección de un curso de milagros. Yo espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una linda mañana, una mañana tranquila. Yo sé que ayer fue pesado, fue una lección bastante larga y yo espero que la de hoy esté concisa. Que los ángeles y nuestro Padre Dios nos ayuden a tener una lección bastante concisa. Si eres nuevo en el canal y estás y deseas empezar esta práctica espiritual, pues yo te invito a que te quedes a escuchar la lección del día de hoy, pero es bien importante que mañana empieces en la lección número 1. Por aquí arriba les dejo un link a la lista de reproducción de videos para que vayan a las lecciones. Y les recomiendo que no se salten ninguna. Si quieren ver cambios, no se salten ninguna. Y también les voy a dejar un link al PDF donde pueden tener acceso a las lecciones. Por si todavía no pueden encontrar el libro o si no lo han podido adquirir, pues no se preocupen. Por ahí les dejo el link. ¿Están listos? Pues vamos a empezar con nuestra meditación. Vamos a darle permiso a nuestro Padre para que podamos ver, entender las lecciones que tienen preparadas el día de hoy para nosotros, para que tengamos ese cambio de percepción, para que tengamos esas oportunidades maravillosas de ver que cuando cambiamos pensamiento, cambia nuestra vida. Y miren que he estado recibiendo noticias lindas, buenas y maravillosas de que esto es así. Ya les platicaré. ¿Sale? Pues vamos a empezar, mis amores. ¿Estamos de acuerdo? Cierren sus ojos. Inhalamos profundo y exhalamos. Listo, mis amores, pues vamos a empezar la lección del día de hoy, que dice así. Lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. Y dice así. Vamos a iniciar inhalando profundamente por tu nariz. Inhala y exhala lentamente por tu boca. Inhala profundo y exhala. Al exhalar, deja ir cualquier preocupación, cualquier pensamiento que venga a ti. Solo obsérvalo y déjalo ir. Inhala profundo y exhala lentamente por tu boca. Inhala, exhala. Inhala profundo. Exhala. Y recuerda que tomamos estos momentos para regresar a la paz y a la tranquilidad. Y ahí donde estás, quiero que digas en tu mente y en tu corazón: Señor, Dios, Padre, Espíritu Santo, Universo, como tú le llames, es perfecto. Te doy permiso de que entres en mi vida. Te doy permiso de que te manifiestes.
te pido me ayudes a ver cada una de las infinitas oportunidades que me vas a dar el día de hoy para poner en práctica mi lección del día de hoy. Te prometo tener mi mente abierta y mi corazón receptivo a todas y cada una de las señales que tú me vas a dar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Que así sea. Amén. Inhala. Inhala profundo y exhala lenta, muy lentamente por tu boca. Inhala y exhala. Vas a inhalar y repetir lo que yo te voy a decir. Inhala y al exhalar decimos: yo soy paz. Inhala y al exhalar decimos: yo soy amor. Inhala y al exhalar decimos: yo soy luz. Con esta paz, este amor y esta luz que habita en ti y habita en mí, nos disponemos a empezar nuestro día. Para empezar esta práctica amorosa y llegar a ese cambio de percepción que tanto anhela nuestro corazón. Con esta paz, esta tranquilidad que habita en ti, empieza a estirar tu cuerpo. Estira tus hombros, estira tus brazos, tu cuello, tu espalda. Si aún estás en tu cama, estira todo tu cuerpo, estira. Ahí donde estás está bien, es perfecto estirarse. Bostezar para conectar en el aquí y en el ahora.
Y cuando lo sientas natural, puedes abrir tus ojos. Listo, mis amores, pues nos disponemos a empezar el día y a empezar nuestra lección que corresponde. Que así sea. Pues vamos a empezar lección 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Párrafo 1. Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos que te presta únicamente para más tarde quitártelos, pon mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad. Está arraigado en el ataque y todos los regalos que aparentemente te ofrecen seguridad no son más que engaños. Y aquí cabe preguntarnos, y cabe que se pregunten corazones, ¿en qué están poniendo su seguridad? ¿En qué están poniendo su confianza? Muchas veces ponemos esa seguridad y esa confianza en el trabajo, en las cosas que tenemos, en la casa linda que tenemos, en el coche que tenemos, en la ropa que usamos, en los zapatos que usamos. Y cuando los perdemos, cuando se rompen, cuando dejan de funcionar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esa seguridad? ¿Te das cuenta que se vuelve endeble? ¿Te das cuenta que desaparece en un instante? Entonces dice, el mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. Párrafo 2. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira, y la ira hace que el ataque parezca razonable. Y esto es bien importante. Y tiene que ver con el caso que les decía el día de ayer. Una personita me decía, oye Betty, pero yo no veo muchas noticias de México. ¿Cómo está el chisme? Cuéntame. Bueno, la historia, corazones, es... el actor se llama el señor Héctor Parra. México no se puede dar el nombre. Bueno, ahorita sí ya se puede decir su nombre completo porque ya hubo una sentencia, pero cuando tienen esta presunción de que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, pues se les pone la inicial N. Entonces, este actor tiene una hija que se llama, son dos hijas de dos matrimonios, Daniela, la otra niña se llama Alexa, y su mamá también es actriz, es una actriz reconocida de aquí en México, de un programa infantil de hace muchos años, que se llamaba Chiquilladas el programa. Este caso aplica totalmente, en todos los sentidos, a las lecciones que hemos visto el día de hoy. Fíjense, voy a repetir. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, que ha sido realmente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Y era lo que les estaba diciendo el día de ayer. Al creer que han pasado estos ataques hacia la mamá se siente terriblemente molesta, terriblemente agredida. De hecho, parte de la molestia era porque él no podía pagar la pensión, si no me equivoco,
Y él hablaba y decía pues que no había podido cumplir pues debido a la falta del trabajo, al momento de pandemia que pasamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí viene esta parte en donde creemos que es justificable atacar. Cualquier circunstancia, corazones, nos hace brincar y creer que la otra persona es la culpable. Te voy a dar otro ejemplo. Antier, no es cierto, esto fue la semana pasada, fue el martes pasado que llevé a mi mamá al súper y yo aproveché para hacer mi súper. Ya veníamos de regreso, iba yo a entrar a una calle, entonces tenía que dar vuelta a mi derecha. Veo que un coche va a salir, yo me detengo para dejar salir el coche y después pasar yo. Y en eso oigo cómo golpean en la cajuela de mi coche. Un tipo en moto. ¡Ey, tú, vieja, bla, bla! ¡Fíjate lo que estás haciendo! Y yo así de, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¡Fíjate! Y yo, ¿qué me fijo? Si yo voy a dar vuelta y tú vienes a querer rebasar por la derecha, que además de que está prohibido, además que es peligroso porque tú vienes en moto, además de que por las ¿cómo se llama? Las características o lo que te enseñan al conducir es que tú tienes que cuidar tu distancia y que tú tienes que cuidar tu distancia con el de enfrente. No tienes que cuidar tu distancia con el de atrás. Tú cuidas al auto que va delante de ti. Entonces, el de la moto era el que tenía que cuidar su distancia con respecto a mí. Y entonces todavía vuelta y otra vez me vuelve a golpear y me vuelve a insultar el coche. Y es así de, ¿qué onda? Que yo les decía, estamos llegando a un nivel de psicosis porque la gente, corazones, se siente débil, se siente vulnerable, se siente que cualquiera te quiera hacer daño, cualquiera, o sea, como si yo genuinamente me hubiese levantado en el día a decir, hoy me toca molestar a algún motociclista. Y entonces te elegí a ti para dar justo la vuelta cuando tú vas a pasar en un lado que no te corresponde porque es peligroso para meterte un susto. O sea, la gente se levanta de esa manera. Pregúntate ahí tú con tus hijos, con tu esposo, cuando haces corajes, cuando te molestas por algo que está sucediendo. Genuinamente, corazones. Tu hijo, tu esposo, tu hija, tu esposa se levanta pensando, hoy cómo voy a molestar a mi mamá, hoy cómo voy a hacer enojar a mi papá, hoy cómo voy a hacer enojar a mi esposa. No, corazones, pero el ego se toma todo a personal, que lo hace un ataque y creyendo que me has atacado, entonces creo que tengo el justo derecho y tengo justificado atacarte en defensa propia, que es lo que está pasando con esta familia de actores. Voy a atacar tus hechos. Y aquí lo más chistoso, corazones, es que mucha gente ha tomado partido, ya sea por la causa 1 que veíamos ayer o la causa 2 que vimos ayer. Y de verdad que ves un grado de enojo, de frustración. Y quien defiende a esta Jenny y Alexa, y es que él es un maldito, es un violador, Ay, perdón, no puedo decir esa palabra. Bueno. Minuto 8. Y la gente que está a favor de la causa, ay, perdón, mi corazón, es que en YouTube hay cosas que ya no se pueden hablar y decir y de verdad que es bien complejo. Es bien complejo empezar a trabajar así, pero bueno. Haremos lo posible para que las cosas fluyan. Entonces,
La causa 2 es de son mentirosas, son manipuladoras, manipulan, tienen influencias, claro, tienen dinero. ¿Y saben para qué nos toca ser observadores? Para ver qué saca eso de nosotros, no de ellos. Ellos ya ayer vimos, ellos traen una historia y un aprendizaje entre ellos. Pero a mí me toca ver ¿qué? Pues mi vulnerabilidad. Me toca ir a ver qué tan vulnerable me siento de un lado o del otro. Porque cuando yo me identifico con una causa, significa que ahí estoy viendo el cómo me siento. Ejemplo, cuando nos dedicamos a rescatar animalitos de la calle, gatitos, perritos, aves, etc. Esos seres son mi sombra. En el fondo, a quien quiero rescatar es a mí. En el fondo, lo que deseo es ser rescatado o ser rescatada de una situación. Entonces, como no lo puedo hacer por mí, porque es mi sombra, la empiezo a proyectar en esos seres, la empiezo a proyectar en esos animales. Y entonces pasa lo mismo con esta familia de actores. Están los buenos y los malos. ¿Y qué crees? En esta historia, así como les decía de Shakira y de Piqué, no hay ni buenos ni malos, solamente hay maestros y maestras, espinosas y maestros y maestras amorosas. Fíjate lo que dice el Maestro Jesús. Una actitud defensiva, no obstante, supone una doble amenaza, puesto que da testimonio de la debilidad y establece un sistema de defensas que no puede funcionar. Ahora los débiles se debilitan aún más, pues hay traición afuera y hay una traición todavía mayor adentro. ¿Por qué? ¿Qué era lo que yo les decía ayer? Cuando hablan de revictimizar, significa que sigo aferrada, sigo aferrado a la pobre imagen que tengo de mí mismo. Porque si hay algo que pueda ofenderme, lastimarme, es que estoy esperando que tú creas lo que me pasó. Entonces eso significa que yo todavía no estoy convencida de mi inocencia, todavía no estoy convencida de lo que viví. Entonces necesito que crean en mí. Entonces si viene alguien y no cree en mí o no cree en mi causa, inconscientemente me pongo en el lugar de víctima. ¿Y eso es lo que quiero en la vida? Entonces, si tú te das cuenta y lo comparas, para los que viven sobre todo aquí en México y que a lo mejor han escuchado, cuando tú lo comparas con el caso de una Sasha Sokol que hace una denuncia por una situación similar con el ex manager cuando estuvo en Timbiriche, puedes ver esa diferencia abismal entre una persona que ya no se siente víctima, porque puede alzar la voz, puede decir lo que sucedió y no se siente avergonzada ni minimizada. Porque puedo reconocer que yo pasé por esa experiencia, puedo reconocer cuál fue mi error en esta experiencia, cómo es que me dejé llevar por esta experiencia y me hago cargo de la parte que a mí me toca. Betty, pero cuando eres niña, ¿cómo haces eso? Me hago cargo de cuidar de mí, cuando me hago cargo de cuidar de mis emociones, cuando me hago cargo de sanar mis miedos y mis inseguridades. ¿Lo puedo hacer de niña? No. Y menos si no lo hablé. Eso me toca hacerlo cuando empiezo a ser consciente de lo que pasó y cuando empiezo a atenderme
ya sea psicológicamente, ya sea psiquiátricamente, psicológicamente, psiquiátricamente, espiritualmente. Entonces, ¿por qué constituye una doble amenaza? Porque aparte de que él me ve como víctima, yo me veo a mí misma como víctima. Entonces, al verme a mí como víctima, todavía me hago más chiquita, todavía me hago menos. Ese es el problema, corazones. Entonces dice, ahora los débiles se debilitan aún más, pues hay una traición afuera y una traición todavía mayor adentro. La mente se halla ahora confusa y no sabe a dónde dirigirse para escapar de sus propias imaginaciones. Es como si un anillo le estuviera sujetando firmemente, dentro del cual otro anillo la tenaza y dentro de ese otro anillo más, hasta que por fin pierde toda esperanza de poder escapar o de poder tener liberación. Los ciclos de ataque y de defensa y ataque se convierten en círculos que forman las horas, los días, los cuales atacan a la mente con gruesos anillos de acero reforzado que se aflojan por un momento, mas solo para iniciar todo el proceso de nuevo, y no parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza a la mente cada vez más. ¿Cómo se da esto? Ejemplo. Se hace una demanda pública, en el caso de esta familia de actores, se hace la denuncia de parte de la mamá y de la segunda hija a nivel público en una revista. Entonces sale el papá, ese es el ciclo de los anillos, sale el papá a dar entrevistas en los mismos medios para decir y dar su punto de vista. Pide un espacio de réplica, se le da y empieza a dar ese espacio de explicación. Cuando la mamá ve que esto sucede, entonces empieza a buscar ayuda para empezar la demanda. Entonces, se busca unos primeros abogados que dicen no hay causas, aquí no hay nada que hacer, y ella insiste en que debe de haber una manera de hacerlo, y entonces es cuando entra un tercer personaje, que es un ex cantante del grupo Garibaldi, se llama Sergio, que tiene poder político en ese momento y ayuda y interviene. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense, lo que hace la sombra a nivel colectivo. Entonces ya no es solamente la causa de un papá con una mamá con su hija y un papá. Ahora se vuelve algo donde entran otros personajes, y al entrar otros personajes que tienen mayor poder a atacar a este hombre, su hija empieza a salir a dar la cara, está Daniela, y a decir, mi papá no es esto, mi papá fue apresado de esta manera, mi papá es inocente, y como empieza a hablar desde un lugar de amor, la gente empieza a tomar este partido. Y ahí empiezan los anillos a reforzarse. Y cuando la mamá ve que esta niña sale en defensa, habla, dice, busca, pues del otro lado empiezan a buscar más ayuda. ¿Y en qué sentido se da esa ayuda? En desacreditar. Para que me creas, para que te des cuenta que yo tengo la verdad, yo digo la verdad. Y ahí se van. Entonces, ¿a dónde llegan las cosas? Que de repente empiezan a aparecer tantas pruebas de que en la causa 1 hay tantas inconsistencias, porque salen por ahí hablando de que los periciales, los primeros pruebas psicológicas periciales, no se detectó nada. Hay una entrevista donde esta niña, la hija de
de esta actriz sale y dice pues que sí, que no hubo como tal un acto de esa magnitud entonces no hubo un acto de esa manera, pero hubieron conductas que no le gustaron. Entre ese y otras cosas más que fueron haciendo que este señor a nivel judicial fuera perdiendo la posibilidad de demostrar su inocencia. Pero fíjense lo que dice el curso de milagros, porque las otras personas, la causa 1 siempre dijo, vamos a ganar, estamos bien, tenemos los elementos. Y la otra persona solamente tiene su verdad para decir, no, no fue así. Y lo único que tienen de su lado es ese amor incondicional de esa hija que sale a protegerlo a capa y espada, de esta Daniela Parra. Entonces fíjense lo que dice el curso de milagros. El precio de las defensas es el más alto de los que exige el ego. Ojo, el precio de las defensas es el más alto que exige el ego. La locura que reina en ellas es tan nefasta que la esperanza de recobrar la cordura parece ser solo un sueño vano, más allá de lo que es posible. ¿Qué significa esto? Estoy tan empecinada en defender, estoy tan empecinada en demostrar que tengo la razón, estoy tan empecinada en demostrar que todo el mundo se equivoca y yo estoy bien, que llega el momento en que eso se vuelve una locura. Digo, ¿cuántas veces esto que dice el curso de milagros no ha llevado a países a estar en guerra? Ahí lo vemos ahorita, Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Te voy a decir cuál es ese regalo maravilloso que te ofrece el ego en este tema de defensa y de ataque, el poder. Si tú te das cuenta en la causa 1 y empiezas a investigar y a buscar, todos los involucrados están buscando un pedacito de poder. Poder para exhibir mi trabajo, poder para hacerme de fama, poder para hacerme de reconocimiento, poder para usar influencias políticas. Y el poder, corazones, enloquece. ¿Cuántos reyes no enloquecieron por el poder? Se me viene ahorita a la mente Calígula, ¿no? La sensación de amenaza que el mundo fomenta es mucho más profunda y sobrepasa en tal medida cualquier intensidad o frenesí que puedas concebir, que no tienes idea de toda la devastación que ello te ha ocasionado. Y lo podemos ver ahorita, corazones. ¿Cuántas veces no estamos en este mundo sintiéndonos totalmente inseguros por todo lo que está pasando? Tan solo si usamos la palabra de encierro por pandemia, toda la crisis, toda la depresión, todo lo que movió ese encierro. ¿Por qué? Porque nos hicieron sentir terriblemente vulnerables ante una emergencia de salud. ¿Cuántas veces no vimos en noticias de que está pasando esto en tal hospital, es que está sucediendo aquello en tal hospital, está pasando acá están los doctores, están haciendo esto? Díganme si no son estados psicóticos que vivimos en ese momento. Y dice el curso Milagros, eres su esclavo, no sabes lo que haces del miedo que le tienes. Tú que sientes su mano de hierro comprimiéndote el corazón, no entiendes lo mucho que has tenido que sacrificar. No te das cuenta de cómo has saboteado la santa paz de Dios con tu actitud defensiva.
pues ves al Hijo de Dios como víctima del ataque de las fantasías y de los sueños e ilusiones que él mismo forjó, indefenso ante su presencia y necesitado de defensas, en forma de más fantasías y de sueños, en que las ilusiones de esta a salvo lo consuelen. Y fíjense, en el momento en el que me tocó hablar de mi abuso y me sentí terriblemente vulnerable, fue cuando estaba yo en terapia y mi terapeuta me dijo, tienes que denunciar. Y yo así de, tengo que denunciar, o sea, no basta con hablarlo, sacarlo y ver analizado en mi árbol genealógico cómo es que se gesta un programa de abuso en las mujeres, que se repite de generación en generación, y ver cómo es que empezó ese programa. Porque fíjense, cuando yo empecé a hacer ese trabajo, no me lo van a creer, corazones, pero empezaron a buscarme familiares, a decirme, fíjate que me pasó esto y esto y esto, y tengo que confesarte que me pasó de niña. Me pasó de niño. O sea, hubieron familiares, hombres que me dijeron, Betty, es que me estoy en esta crisis, a mí me pasó esto, y es que cuando yo era niño, yo no pregunté, yo no hablé, yo estaba haciendo mi propio trabajo de sanación. Y entonces la gente empezó a hablarme, porque al hacer este trabajo de sanación se empezó a mover la raíz del árbol. Y energéticamente las cosas se movieron. Entonces, cuando llega mi terapeuta y me dice, Betty, denuncia, y tienes que denunciar, y es tu obligación, así de, ok, pero yo no sé si estoy lista para eso todavía. Y, no, pero es que es tu obligación, porque ese ingrato desdichado, entiende, puede estar haciendo mucho mal. Y yo, Dios, pero yo confío en ti, yo sé que tú tienes un camino para todos. Pero si me toca, Señor, denunciar, muéstramelo. Entonces llega otra persona en la que confío mucho, le platico la historia para que pueda entender por qué le está pasando lo que le está pasando. Y tienes que denunciar, y tienes que hacer, y tienes que buscar, porque si no eres una cómplice. Y entonces fue así de, ok, Señor, también dolió. Claro, todos tenemos una parte humana, todos tenemos una parte de ego. Y fue así de, Señor, si es que me toca hacerlo, si no es solamente ayudar a develar esto, a sacarlo a la luz, y me toca hablarlo, ayúdame a verlo y dame el valor para hacerlo. ¿Qué creen que pasó, corazones? Dios, en su inmenso amor, no me dio esa tarea. No me toca a mí hacer esa denuncia. ¿Y saben por qué? Porque el tiempo ya expiró. En esas fechas empezaron a salir muchos casos aquí en México, y entonces empezaron a hablar de cómo el delito había expirado por el tiempo. Señor, gracias. Pero ahí es cuando te sientes vulnerable, no víctima. Ojo, hay una gran diferencia entre sentirse vulnerable a sentirse víctima. Ahí me sentí vulnerable porque no me sentí entendida, no me sentí apoyada por las personas, pero yo confiaba en Dios. Yo sabía que si Dios me hubiera encomendado la tarea, claro que tuviera tenido que ir a hacer esa denuncia. Pero no me toca a mí. No es mi chamba. Hay alguien más, porque hay alguien más abajo que sí tiene la edad y que sí está en el tiempo y forma de hacerlo. Entonces, dice el curso Milagros, la indefensión es fortaleza. ¿Cómo, Betty? ¿Cómo la defensión va a ser fortaleza? ¿Por qué crees? Porque cuando tú crees en ti mismo, no necesitas demostrarle nada a nadie. Y es lo que le está pasando al señor Héctor. Él no necesita
ahorita demostrar que todos mienten. Y lo que está viviendo, se los decía ayer, es perfecto. En uno de los análisis que vi, les decía también ayer, un abogado decía, es que él hubiera aceptado el proceso corto y ya hubiera salido libre. Y es no. Y yo cuando escuché eso decía, no. No, ¿por qué? Porque en el plan de Dios es perfecto lo que está pasando ahorita. Porque haber vivido este proceso largo permite que haya una semilla de duda, y esa semilla de duda da cabida a su inocencia. Entonces, ¿qué crees? ¿Para qué crees que está pasando ese hombre esa prueba? Para que aprenda a creer y a confiar en sí mismo. Es un camino bien duro, es un camino bien difícil. Pero la confianza que se está forjando dentro de él en ese lugar va a ser inquebrantable. Y por eso esa indefensión que está viviendo en este momento, en ese espacio y en ese lugar, es su verdadera fortaleza. Porque ahí Dios lo está curtiendo. Dios lo está puliendo. Y dice, da testimonio de que has reconocido al Cristo en ti. Tal vez recuerdes que el texto afirma que siempre eliges entre la fortaleza de Cristo y tu debilidad, que ves como algo aparte de Él. La indefensión no puede ser atacada porque reconoce una fuerza tan inmensa que ante ella el ataque es absurdo, o un juego tonto que un niño cansado jugaría cuando tiene tanto sueño que ya ni siquiera se acuerda de lo que quiere. Y eso es lo que está pasando con la causa 1. Está tan cansada de jugar, está tan cansada de molestar, está tan cansada de hablar, que si te das cuenta, ya ni siquiera se sabe por qué empezó todo esto. Ya todo se fue al mundo de la política, del uso y tráfico de influencias, de cómo todos son amiguitos de todos, los abogados, defensores, con los que quieren hacer el docu, con los que quieren participar en. ¿Y dónde queda la niña? ¿Dónde está la niña? ¿A dónde se escondió la niña? ¿Quién sabe? Porque ella ya dejó de ser lo importante. Ella ya no es el tema. Estar a la defensiva implica debilidad. Proclama que has negado al Cristo y que ahora temes la ira de su Padre. ¿Qué puede salvarte ahora de tus alucinaciones de un Dios iracundo, cuya aterradora imagen crees ver todos los males del mundo? ¿Qué otra cosa sino ilusiones podrían defenderte ahora, cuando no son sino ilusiones lo que combates? Entonces, cuando tú sabes quién eres, pues tomas la actitud del Quijote, me dice Arcángel Miguel. Es que Arcángel Miguel siempre me recuerda que la vida es una obra de teatro de Shakespeare y me dice, ríete, Betty, ríete. Entonces dice, ¿qué hace el Quijote? Cuando va con una escena de las que me encanta, es que va con Sancho Panza y empiezan los perros a ladrar. Y entonces dice, calma Sancho, que si los perros están ladrando es porque nosotros vamos pasando. Tiene que ver con esto. Cuando tú estás obstinadamente tratando de convencer al otro de tu punto de vista, es porque tú no confías en ti, es porque tú no crees en eso. Y necesitas que el otro lo crea para poderte convencer tú. Por eso entramos en esa lucha de poder, de querer convencer al otro que lo que tú estás pensando es lo que es lo correcto. Y el otro lucha por lo mismo. Eso no pasa en el mundo cuando hablamos de política, religión o fútbol. Querer aferrarte a tener la razón implica debilidad. Si tú confías en tu punto de vista, si tú crees en ti mismo, mira, callado, callado, porque el tiempo siempre demuestra la verdad. Y fue lo que pasó ahorita. Fíjense, en el caso, condenan a Héctor,
sale la abogada y dice, le acaban de quitar 7 cargos, le perdonan 7 cargos y lo condenan por 1. Y este abogado, el abogadito que me gusta ver, que analiza el caso, se llama Fernando Rosales, él explica y dice en su último video, si el juez dijo, porque efectivamente filtran un video que no debieron de haber filtrado, y dice, sí, en el video y en el audio se escucha que él dice que perdona estas 7 causas, de hecho, pero por este mismo hecho creó no es castigo, no recuerdo cómo es el término legal. La condena, se crea la condena de corrupción de menores, agravada. Dice, pero si estamos hablando que es el mismo hecho por lo que se creó esta condena agravada y te perdoné por esto, ¿cómo te voy a condenar por lo que te perdoné? Es una incongruencia. Ya la verdad salió, ¿te das cuenta? Ahí ya salió una verdad. ¿La dijo el juez? No. ¿La dijeron los abogados de la causa 1? No. ¿La dijo la abogada de la causa 2 de este Héctor Parra? No. Sale una persona totalmente ajena, totalmente extraña a ese proceso y dice, es que pasó esto. No te pueden perdonar y luego condenar por algo que ya te perdonaron. ¿Por qué sucede eso, Betty? Porque la verdad siempre es mostrada. Siempre. Acusan a Héctor Parra por una corrupción de menores y tú ves a una abogada teniendo una situación que fuera en otro contexto, la acusarían exactamente de lo mismo. Entonces dice, hoy no vamos a jugar a tales juegos infantiles, pues nuestro verdadero propósito es salvar al mundo y no estamos dispuestos a intercambiar el gozo infinito que nos brinda llevar a cabo nuestra función por insensateces. No vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a un fragmento de un sueño absurdo, que hayas cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios, y al fugaz instante que dicho sueño duró la eternidad. Hoy miraremos más allá de esos sueños, reconociendo que no necesitamos defensas, porque fuimos creados inexpugnables, sin ningún pensamiento, deseo, sueño en el que el ataque pudiera tener sentido alguno. Ahora es imposible temer, pues hemos dejado atrás todo pensamiento temeroso, y en la indefensión nos erguimos protegidos, con la tranquila certeza de que ahora estamos a salvo, seguros de la salvación, seguros de que llevaremos a cabo el propósito que hemos elegido, a medida que nuestro ministerio extiende su santa bendición por todo el mundo. ¿Qué significa eso, corazones? Lo que está diciendo es, mira, vamos a elegir soltar este sueño y esta fantasía. Ahí donde tú estás, vas a dejar de tener miedo, porque te vas a sentir seguro y protegido. Te vas a dar cuenta que estás a salvo. ¿Qué significa? Es un Héctor Parra sabiéndose a salvo a pesar de las circunstancias, sabiéndose que Dios lo cuida y lo protege porque es inocente. Es una Daniela Parra sabiéndose tranquila, segura de que Dios está a su lado. Y ella siempre sale y lo dice, la verdad está de nuestro lado, la verdad está de nuestro lado. ¿Y qué crees? La verdad tarde o temprano va a salir a la luz. La verdad siempre sale a la luz.
Dice, permanece muy quedo por un instante y piensa en silencio cuán santo es tu propósito, cuán seguro descansas y cuán invulnerable eres en su luz. Los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more en ellos. ¿Quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más seguro? ¿Y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensas podrían necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios al ser su elección, así como la de ellos? Perdón, corazones. Es que entró Ale y me distraje un poquito haciendo unos comentarios. Entonces dice, los ministros de Dios han elegido dejar que la verdad more en ellos. ¿Quién es más santo que ellos? ¿Quién podría estar más seguro de que su felicidad está plenamente garantizada? ¿Y quién podría estar más fuertemente protegido? ¿Qué defensa podría necesitar los que se cuentan entre los elegidos de Dios al ser su elección, así como la de ellos? La función de los ministros de Dios es ayudar a sus hermanos a tomar la misma decisión que ellos tomaron. Dios los eligió a todos, pero son muy pocos. Se han dado cuenta de que su voluntad es también la suya, y mientras no enseñes lo que has aprendido, la salvación seguirá esperando y las tinieblas mantendrán al mundo en un sombrío aprisionamiento. Por eso les digo, corazón, en esta historia no hay ni buenos ni malos. Solamente hay maestros espinosos con lecciones espinosas y hay maestros y ejemplos amorosos que te dan lecciones amorosas. Porque todos están aprendiendo, los involucrados y los que estamos de observadores también estamos aprendiendo. Entonces dice, tampoco reconocerás la luz que ha venido a ti y que ya te has escapado, pues no verás la luz hasta que se la ofrezcas a todos tus hermanos, y al de ellos tomarlas de tus manos reconocerán que es tu propia luz. ¿Qué significa eso? Pues cuando tú dejas de luchar por que te crean, si cuando tú dejas de luchar que tu punto de vista es el más bueno, es el mejor, es el único de todos, y sencillamente permites que la luz, el amor que mora en ti florezca, haces compartir esa luz con los otros. ¿Cómo se da de ejemplo esto en el caso que vimos de Héctor Parra? Pues es cuando está Daniela, hace todo lo que ella tiene que hacer para poder ayudar a su papá, para mandarle la comida, para darle para sus gastos. Entonces, cuando ella convoca a la marcha para ir a pedir y protestar por la justicia, el derecho a ser escuchados, entonces junta personas. Y fíjense, ella pensaba que a lo mejor en esa marcha nada más iba a estar ella y su novio. Y en una de las noticias vi que decían, juntaron como 80 personas. No, corazones, se juntaron como unas 300 personas. A esto se refiere este párrafo. Cuando tú reconoces la luz, el amor que hay en ti y la ofreces a otros, entonces esas personas toman tu luz y la reconocen en ti. Y también pueden verla en ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ella hace su marcha, pide apoyo por lo de su papá y lleva otros casos que están esperando sean analizados. Eso es compartir la luz, eso es el amor de Dios. Por eso les decía, fíjense, de este docu que se quiere hacer con
en la causa número 1 con esta niña, ¿a quién genuinamente Dios está preparando? ¿A quién le está dotando de habilidades, dones y talentos para hablar por otros, para abogar por otros? A mí me da la impresión que Daniela está encontrando una misión en su vida, está encontrando una causa y quizás nada tenga que ver con su profesión o con lo que ella estudió. Pero Dios ya la puso en una situación de aprendizaje. Por eso les platicaba ayer la historia de José, José el soñador, el hijo de Jacob. Les platicaba la historia de Job. Y estaba hoy pensando, ¿a qué historia se parece la de Daniela Parra? La de Moisés, es el que rescata. Entonces en el párrafo 12 nos dice: podría decirse que la salvación es como un juego que juegan niños felices. Fue diseñada por uno que ama a sus hijos, que desea sustituir sus temibles juguetes por juegos felices que les enseñen que el juego del miedo ya se acabó. Su juego enseña lo que es la felicidad, porque es un juego en el que nadie pierde. Todo aquel que participa no puede sino ganar. Y con su victoria queda asegurada la victoria de todos los demás. Los niños abandonan gustosamente el juego del miedo cuando reconocen los beneficios que brinda la salvación. Fíjense qué bonito lo dice Jesús. Este es un juego que ha sido creado. Hay un juego que nos muestra nuestro Padre porque Él nos ama, y en este juego todos somos felices. En este juego todos estamos a salvo. Y en este juego nadie pierde. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer, corazones? Renunciar al deseo del ego de demostrarle a los demás que yo tengo la razón, que yo tengo el poder, que yo sé el único que tiene la verdad. Eso es a lo que tenemos que renunciar, porque eso viene del ego. El amor se muestra. ¿Qué es lo que hace esta niña? ¿Por qué la gente cree en Héctor Parra? Y miren que lo he analizado desde el punto de vista psicológico. Hay un punto de vista social y hay un punto de vista espiritual. Cuando tú haces algo con tanto amor, te vuelves una fuente de inspiración. Y el amor y la verdad son una sola cosa, porque emanan de lo mismo. Yo les decía la lección de ayer, el miedo y el amor no pueden coexistir en el mismo tiempo y espacio y lugar, porque son totalmente opuestos y diferentes. Entonces, o hay amor o hay miedo. Entonces, cuando tú ves a esta Daniela Parra hablar por su papá, defender a su papá, enfrentar al mundo por su papá, lo que estás viendo es el amor. Y ese amor te hace dudar de lo que dice la causa 1. Porque lo que puedes ver es amor, y es amor genuino. Y entonces hay gente que dice, es que ella tiene carisma, es que es linda, es que es simpática. Me voy a un nivel más profundo. Es que es el amor. Dice en el curso de Milagros, párrafo 13, tú que has jugado, haber perdido toda esperanza, haber sido abandonado por tu padre y haberte quedado solo y aterrorizado en un mundo temible, enloquecido por el pecado y la culpa, sé feliz ahora. Ese juego terminó. Ahora ha llegado un periodo de tranquilidad en el que guardamos los juegos de la culpa y ponemos bajo llave nuestros extraños e infantiles pensamientos de pecado para siempre, apartándolos así de las puras y santas mentes de las criaturas del cielo y del Hijo de Dios. Entonces ves a esta Daniela Parra con una emoción, hablando de lo que está haciendo para su papá. Habla de cómo va a preparar todo este mes tamales para vender, para
para no solamente ya darle a su papá y tener dinero para su papá, sino para las personas con las que su papá está compartiendo ese espacio en ese lugar en el que en este momento se encuentra. Y lo que ves es esa fuente de inspiración, es la pasión con la que hace las cosas. Entonces ahí es cuando renuncias a la culpa, es cuando renuncias a ese miedo de ser abandonado, haber perdido la esperanza. Al contrario, dices, estamos luchando y esto no nos va a detener y vamos a salir adelante. Entonces dice, nos detenemos solo por un instante más a jugar nuestro último juego feliz sobre esta tierra y luego pasamos a ocupar el lugar que nos corresponde ahí donde mora la verdad y donde los juegos no tienen sentido, y así termina la historia. Deja que este día acerque más al último capítulo, al mundo, que todos comprendan que el cuento que leen de un destino aterrador de esperanzas truncadas y de irrisorias defensas contra una venganza de la que no hay escapatoria, no es sino su propia fantasía delirante. Los ministros de Dios han venido a despertarlos de los sueños tenebrosos de esta historia. Ha evocado en la confusa y desconcertada memoria que ellos tienen de ese cuento distorsionado. El Hijo de Dios puede por fin sonreír al darse cuenta que no es verdad. Hoy practicamos siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Comenzaremos cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible. 5 minutos, dice, es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para el día en la salvación. Es nuestro único objetivo. 10 será mejor, 15 todavía mejor, y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta incluso que media hora es poco tiempo para pasar con Dios, y por la noche, llenos de gratitud y alegría, no estaremos dispuestos a concederles menos que eso. Entonces dice, entre más tiempo tú quieras hacer esta práctica, es mucho mejor. A medida que recordemos ser fieles a la voluntad que compartimos con Dios, nuestra creciente paz aumentará con el transcurrir de cada hora, y habrá ocasiones en las que tal vez 1 minuto o incluso menos será lo máximo que podamos dedicar cuando el reloj marque las horas. A veces se nos va a olvidar por completo, y en otras ocasiones asuntos mundanos acapararán nuestra atención y nos resultará imposible distanciarnos de ellos por un momento para centrar nuestros pensamientos en Dios. Sin embargo, en cuanto podamos, seremos fieles a nuestro cometido como ministros de Dios, recordando cada hora nuestra misión y su amor, y nos sentaremos en silencio a esperarlo y a escuchar su voz, que nos dirá lo que Él desea que hagamos durante la hora siguiente, mientras le damos gracias por todos los regalos que nos dio en la que acaba de transcurrir. Con el tiempo y la práctica nunca más dejarás de pensar en Él o de oír su amorosa voz guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión. ¿Por qué? Porque tú ya no te tienes que preocupar por nada. Por eso en esa indefensión encuentro mi verdadera fortaleza. En la indefensión radica mi seguridad. ¿Por qué? Porque jamás voy a volverme a sentir indefenso. Porque sé que voy de la mano de Dios y sé que lo que está pasando es perfecto. Entonces, si estuviera una Daniela Parra aquí, quizás me tocaría ayudar a ver y a decir que, claro que esto que está pasando es voluntad de Dios, porque está pasando lo mejor, porque eso está ayudando a tu papá a ser más fuerte, más seguro, más determinado, más confiado. Esa es la voluntad de Dios. Voltearse a ver como Él realmente es, como el Hijo bendito de Dios. Y a ella le toca voltear a ver su misión, su fortaleza, su capacidad, su entereza. Si estuviera una Alexa aquí, también habría una lección amorosa
donde Dios le estaría diciendo que ella nunca ha sido víctima de nada, que ella nunca ha sido víctima de nadie. No tendría por qué dejar la escuela, no tendría por qué tomar clases en línea. Pero ahí hay otra historia. Yo ahí lo que veo es que Dios le va a ofrecer una puerta a una liberación mucho más grande y mejor. Y que eso que está pasando también es perfecto para su salvación. Porque hay algo que tiene que aprender a salir adelante. Dice, con el tiempo y la práctica, ya leímos eso, no dejarás que su mente se aparte de él un instante, aun cuando tu tiempo transcurra ofreciéndole la salvación al mundo. ¿Dudas acaso de que él no vaya a hacer que esto sea posible para ti? ¿Que has decidido ejecutar su plan, tanto para la salvación del mundo como para la tuya? Y a lo mejor, ¿cuál es la salvación para esta niña, para esta causa 1, para Alexa? Porque ella tenía un plan en donde quería también ser actriz, donde quería destacar. Pues es lógico, sus papás se dedican a eso. ¿Y qué crees? A lo mejor esta situación la va a llevar a que desee estudiar fuera de aquí para realizarse como ella quiere. Pero no es aquí, quizás es en otro país, quizás es en otra área del arte. Y hay una puerta perfecta para ella. Entonces dice, nuestro tema de hoy es nuestra indefensión. Nos revestiremos de ella mientras nos preparamos para acometer el día. Nos alzamos fuertes en Cristo y dejamos que nuestra debilidad desaparezca, porque sentirnos vulnerables no significa ser débiles corazones. Es bien diferente. Al acordarnos que su fortaleza mora en nosotros. O sea, la fortaleza de Dios vive en mí. A lo largo del día recordaremos a nosotros mismos que Él pertenece a nuestro lado y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. Y lo invocaremos cada vez que sintamos que las amenazas de nuestras defensas socavan nuestra certeza de propósito. Ayúdame a verme como tú me ves, Dios. Ayúdame a verme. ¿Tú crees que Dios te va a ver débil, indefensa, víctima, pobre, carente? ¿Tú crees que Dios realmente nos va a ver así si somos su creación? Por eso decimos, nos detendremos por un momento al oírle decir, aquí estoy. Y de verdad que pasa. Y se los he dicho y se los vuelvo a repetir. En mis peores momentos, cuando me he ido a esa iglesia y estoy ahí llorando y diciendo, ¿cómo deseo que tú me abraces en este instante? Empiezan a aparecer esas personitas lindas y amorosas que me dan el Kleenex y me abrazan. Y ni me conocen, pero me abrazan, porque es lo que más necesito. Y cuando eso sucede, sé que es Dios diciéndome, aquí estoy. Todo está bien, Betty, solamente estás teniendo una pesadilla. Es como cuando te despiertas que eres bebé porque tuviste esa pesadilla y llega tu mamá corriendo y te prende la luz del cuarto y te dice, no pasa nada, aquí estoy contigo. Lo mismo hace Dios. Entonces dice, tu práctica empezará a adquirir ahora el fervor del amor para ayudarte a evitar que tu mente se desvíe de su propósito. No tengas miedo ni timidez. Y esto va para una personita con la que tuve terapia, que me decía, es que yo creo que soy. Aquí te están dando la respuesta, No tengas miedo ni timidez. No hay duda de que alcanzarás tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza, la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de Él. Esos son los dones que Él te ha dado. Estás libre de todo deseo de defenderte. Es lo que necesitas darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real
a fin de contemplar a Cristo y ver su impecabilidad. Entonces, podemos entender por qué de repente no tenemos como mucha información de lo que pasa, siente o sucede Héctor Parra, porque es perfecto. Él no necesita demostrar que es que no hizo lo que dicen que hizo. Él solamente necesita confiar que Dios está con él. Eso es sentirse seguro en esa invulnerabilidad y confiar en que Dios va a acomodar todo para que se demuestre su inocencia. Así de sencillo, corazones. Así de sencillo. ¿Y pasa con uno? Claro que sí. Cuando tú empiezas a confiar en ti, empiezas a confiar en que ya hay un trabajo para ti, dejas de tener miedo. Cuando sabes que hay un amor para ti, dejas de tener miedo a estar solo, porque sabes que hay un amor para ti y sabes que lo vas a encontrar. Sabes que hay un hogar para ti y que lo vas a encontrar, que ya fue puesto en el camino. Esa es la seguridad, esa es la certeza de poder caminar en esa invulnerabilidad, porque sé que voy de la mano de Dios y sé que no va a pasar nada y que esto que yo llamo caos es parte de un camino nada más, pero a pesar de que estoy en este caos, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sale, mis amores, pues hasta aquí llegamos con la lección del día de hoy. Yo espero verlos mañana, cuídense mucho, descansen y yo los veo en el siguiente videito. Que tengan un excelente día, pásensela bien, bye.